Buenos días, hermanos. Por acá estamos nuevamente con esta bendición grande de poder compartir con ustedes pues algunos comentarios de esta parashá de Bereshit. Seguimos en ella, esta vez para tocar el tema de la caída, un tema fascinante, muy, muy especial, del cual vamos a sacar pues muchas enseñanzas y muchas perlas maravillosas que quizás no habíamos tratado. Antes de comenzar, como siempre, quiero que me acompañen a orar para entregar este tiempo al Señor. Padre amado, bendito Dios, pedimos tu permiso, Señor, para abrir tu preciosa Torá. Te damos gracias, oh Señor, por darnos la bendición de ser alimentados por ella, de ser instruidos, Señor. Gracias por tu espíritu de santidad que nos exhorta a la obediencia, a tu instrucción, bendito Dios, que nos revela cosas maravillosas acerca de tu carácter, acerca de nuestra naturaleza, acerca de tus planes para el ser humano. Bendecimos, Señor, bendecimos este tiempo y te pedimos, Señor, que me asistas, oh Señor, por tu espíritu de santidad, que me permitas eh, tratar estos temas, siempre hablando verdad. Ayuda mis competencias, mis capacidades, Señor. Ayuda mi memoria, ayuda oh Señor, mi entendimiento, mi capacidad de expresión para entregar lo mejor en este tiempo. Padre, así sea para tu gloria, yo te lo pido en el nombre poderoso de Yehoshua HaMashiach, nuestro amado Mesías, nuestro Cordero Santo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, hermanos, primero que todo voy a poner por aquí la presentación para que nos sirva como de guía, como siempre lo hemos hecho. Y empezaré diciendo pues que este tema de la caída está en el capítulo 3 de Bereshit. Son 24 versículos, pero que revierten una importancia capital. Este capítulo 3 de Bereshit pues ha sido llamado como el pivote de la escritura, el pivote de la Biblia. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en los capítulos 1 y 2 de Bereshit, pues la manera como se expresa el hombre, como es presentado allí, pues es un ser inocente y que guarda una comunión íntima con Dios. Si vemos los capítulos del 4 al 11, podremos encontrar allí un contraste sustancial. Podemos ver celos, ira, asesinatos, mentira, maldad, corrupción, rebelión y luego el juicio. Y entonces uno dice, wow, ¿qué pasó entre los capítulos 1, 2 y del 4 en adelante? Y por eso este es un capítulo que es como un punto de inflexión, es un punto que explica precisamente lo que vemos ya apareciendo en esos capítulos posteriores. Esto como para introducir el, el tema de hoy, la caída, de nuevo en Bereshit, capítulo 3, de los versículos 1 al 24. Como ya tenemos acostumbrado, pues vamos a tratar algunos temas de contexto, de manera que cuando
cuando leamos de corrido el texto, pues ya tengamos ese contexto que nos permita entender de una manera más clara, más profunda la lectura. El primer tema pues es el marco de referencia de la caída y es quién habla, ¿cierto? ¿Quiénes están involucrados allí? Primero que todo, de qué trata el tema, quiénes están involucrados, quiénes son los personajes, cuándo sucede, dónde sucede. Y esto nos situará la escena que vamos a revisar. Entonces, ¿cuál es el tema principal? Pues hemos hablado ya la caída del hombre. ¿Quiénes están involucrados allí? Pues los personajes que se involucran son Adán, la varona llamada así hasta ese momento, hasta el comienzo del capítulo, luego la serpiente y Dios. Esos son los personajes que se involucran allí. ¿Cuándo sucede esto? Pues en un tiempo indeterminado entre la creación, después de la creación de capítulos 1 y 2. No sabemos cuánto tiempo transcurrió desde esos eventos de los dos primeros capítulos y este evento del capítulo 3, la caída. ¿Y dónde se presenta? Pues se presenta en las proximidades de la Adama, ¿cierto? Ese es el lugar físico. ¿Se acuerdan que hablábamos de un Eretz y hablábamos de una Adama como un enclave dentro de la tierra en el cual el Padre desde la eternidad plantó allí un huerto, y en el huerto pues había tanto árboles, semillas, árboles que daban frutos buenos, ¿cierto? Y allí es donde, en las proximidades de allí, pues es donde se sitúa la escena. Entonces, ya tenemos digamos, el marco de referencia de los eventos que vamos a ver. Entonces, en segundo lugar, tenemos el diálogo de la varona y la serpiente. Ese diálogo pues está en los versículos 1 al 5. Y hay que tener en cuenta, vamos a leerlos allí. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Hashem, Elohim, había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, como dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces aquí vemos varias cosas. Primero que todo, pues vemos la serpiente por el juicio que se hace más adelante de este ser, pues podemos entender que este animal, este ser vivo, pues caminaba erguido, porque cuando el Señor hace la sentencia para él, pues la condena es a que se arrastraría por el suelo, lo que nos induce a pensar que antes de este evento era un animal que de alguna manera pues, se desplazaba sobre sus patas, tenía extremidades. La serpiente,
como el enemigo, como ese ser que tienta a la varona, pues aunque el diálogo parece ser solamente de la serpiente y ella, podemos entender que la serpiente por, los, por las expresiones de los verbos siempre se dirigió a ambos. A uno, como si uno mira muy ligeramente el texto, parecería como que eh, Eva estuviera a solas con la serpiente y como que después de haber sido engañada, pues ella hubiera ido por el esposo y él se hubiera acercado para comer el fruto o ella le hubiera llevado el fruto a otro lugar. Pero si uno ve las terminaciones de los verbos, se da cuenta que la serpiente se estaba dirigiendo a ambos, como si los dos estuvieran allí presentes. Sin embargo, hay un protagonismo allí de la varona. Hay algo aquí, muchas cosas para aprender acá. Primero que todo, vemos que Satán apela a serpiente, el enemigo apela a lo físico, también a lo psicológico y también a lo religioso. Y me explico. Cuando hablo de lo físico, ella exaltó que era un fruto bueno para comer. Cuando dijo que era agradable a los ojos, pues fue un estímulo psicológico. Y cuando habló de que era deseable para alcanzar sabiduría, allí había un aspecto religioso, por quererse asemejar a Dios. Y si nosotros vemos, hay un paralelo muy interesante allí entre esos tres aspectos y la misma tentación que hizo el mismo enemigo a Yehoshua en el capítulo 4 de Lucas. Vemos que también inicialmente lo tentó en lo físico porque le pidió que transformara las piedras en panes. Recordemos que él estaba finalizando un ayuno de 40 días, lo que suponía un hambre. Entonces él podía tal vez ceder pues, o sea, fue la intención del enemigo. Eh, Pensar que nuestro Mesías cediera la tentación de convertir de piedras en panes para saciar su hambre. Luego apeló a lo psicológico, porque lo llevó hasta un lugar alto y le mostró los reinos de la tierra. Y entonces eh, luego apeló a lo religioso. Y entonces lo llevó hasta el pináculo del templo y allí le dijo que si se arrojaba, que se arrojara desde allá. Y entonces citó un salmo en donde hablaba de que los ángeles no permitirían que su pie tropezara en piedra. Y esto pues apelaba a lo religioso. Obviamente sabemos los resultados como postrer Adán, el postrer Adán, el espíritu vivificante, como ya lo hemos aprendido a reconocer, pues soportó la tentación, superó la tentación y lo hizo usando la escritura. Entonces, miremos este texto que es interesante. Primera de Juan 2:16. Primera carta de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y vemos, eh, quiero aprovechar la oportunidad para mostrar cuáles son los enemigos del hombre,
porque nosotros tendemos a culpar de todo a Satán y olvidamos, perdemos de vista que hay dos enemigos adicionales a él. Uno es la carne y cómo nos defendemos de ello, de las pasiones de la carne. La palabra dice que huyamos de esa tentación, las tentaciones que apelan contra la sexualidad, eh, contra las adicciones. Hay que huir de allí. Si no, si nosotros nos quedamos para forcejear con esa tentación, caeremos. Si recordamos en Génesis 39, 11 y 12, en el episodio de José, siendo tentado por la esposa de Potifar, pues nos damos cuenta que la actitud de José de Joseph fue huir, al punto de que las ropas de él quedaron en las manos de la mujer y a él no le importó, él salió corriendo. Él pudo ceder a la tentación, todo estaba dado para que él cayera, pero resistió la tentación. Y esto fue un tremendo paso adelante en su proceso de ascenso al lugar a donde el Padre lo quería llevar. En Corintios 6, 18, vamos a mirar aquí, Primera de Corintios 6, 18, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, aquí el ejemplo es con la fornicación, pero si alguien tuviera problemas, por ejemplo, con el licor, el absurdo más grande que podría cometer es aceptar un trabajo en una licorera o en un bar, ¿cierto? Ese hombre tarde o temprano caerá. Si el problema es la glotonería, entonces el estar cerca de manera reiterativa de esa tentación hará que esa persona caiga. Entonces, nuestro enemigo, la carne, se combate como huyendo. No nos quedamos forcejeando, no racionalizamos, no sacamos Biblia, no, cero. Hay que huir de esa tentación. Hay que escapar. El segundo enemigo es el mundo. ¿Y cómo nos defendemos contra el enemigo del mundo? ¿Qué vende el mundo? Vende poder, placer, vende posición, prestigio, ¿cierto? Y cómo nos defendemos. Vamos a ver en Santiago 4, del 4 al 5. Este sí es un buen momento para ya haber previamente plantado pensamientos de la escritura en nuestra mente, porque posiblemente no sean ataques como los que representa las pasiones de la carne. Son tentaciones, inclinaciones, son valores, si se puede llamar así, o cosas codiciables que vende el mundo. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la escritura acerca de las cosas del mundo. Dice Santiago 4, 4 y 5. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y en primera carta de Pedro 5, vamos a ver qué dice también.
Pedro, primera carta de Pedro 5, del 6 al 9, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo, perdón. Este corresponde al tercer enemigo. La otra escritura que quería compartir es primera carta de Juan 2, del 15 al 17. Primera carta de Juan. Estábamos hablando del mundo. 2, del 16, del 15 al 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Poderoso. Y ahora sí, el tercer enemigo, pues que es el protagonista de este gran desastre de la caída del ser humano, es nuestro tercer enemigo, y la instrucción para defendernos de él es resistirlo. Y aquí sí, entonces, en Santiago 4:7, Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y en primera de Pedro 5, la escritura que estábamos leyendo, primera de Pedro 5, del 6 al 9, mencionábamos entonces, decía: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, aquí está la instrucción, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, ya tenemos la carne. La instrucción es huir de las tentaciones de la carne, el mundo, para lo cual ya usamos la escritura, plantando en nuestra mente los pensamientos de Dios en su palabra. Y entonces, saturando nuestra mente de la palabra, podremos resistir esas tentaciones o esas cosas codiciables que ven del mundo. Y el tercer enemigo, Satán, y la instrucción para él es resistirlo. Él ha estado usando las mismas estrategias. Acabo de mostrarles cómo en Génesis usó exactamente la misma estructura, apelando a lo físico, lo psicológico y lo religioso. Y después, 4.000 años más tarde, usa la misma estrategia con Mashiach. Tremendo. Sus estrategias tienen una misma estructura. Él usa el engaño. Entonces, nos engaña con sus mentiras. Luego nos hace una emboscada y nos tienta, porque tiene claro el perfil nuestro. Entonces, elabora la emboscada perfecta para nosotros. Y luego, cuando caemos, nos acusa, pone un dedo sobre nosotros y nos hace sentir absolutamente indignos. Entonces, es la misma estrategia, no cambia, y no tiene que cambiarla porque ha sido muy efectiva a través de los siglos. Entonces, hacemos bien en conocer estos temas.
hacemos bien en conocer nuestros enemigos y cómo tratar con ellos. Siguiente tema. Dice el pecado de la varona. El pecado de la varona está en Bereshit 3.3. Bereshit 3.3. ¿Qué fue lo que hizo la varona que fue tan delicado allí? Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y resulta que ella alteró la instrucción. Y la palabra nos exhorta en varias oportunidades acerca de no añadir y no quitar. Si nosotros vamos a Devarim 4, Deuteronomio 4, 2, dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Hashem, vuestro Dios, que yo os ordeno. En Devarim 12:32 dice igualmente, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. E igualmente en Apocalipsis hay una tremenda exhortación que dice Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces vemos una exhortación desde la Torá de Devarim a Apocalipsis acerca de no alterar la escritura. Si nosotros vemos quizás las mayores herejías doctrinales, las desviaciones denominacionales han ocurrido precisamente por violentar este mandamiento de no añadir ni quitar. Entonces, hay una muy clara advertencia. Y aquí vemos en estos diálogos con mucha claridad el peligro y las consecuencias de alterar el mandamiento del Padre. Luego está, dice cuarto, el pecado de Adán. Está en Bereshit 3.6. Bereshit 3.6. Vamos a ver. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ahí están los tres aspectos de la tentación. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán había recibido la instrucción directamente del Padre y sin embargo él fue vencido por la varona, que había sido previamente engañada por la serpiente. Entonces, vamos a ver cuáles son muy importante, conocer los efectos del pecado en el hombre, en el ser humano. Entonces, vemos que las manifestaciones del pecado son temor, vergüenza, hay cauterización de la conciencia. Si nosotros pecamos de forma reiterada, cada vez nos duele menos y nos incomoda menos el pecado. La hipocresía, el tener que cubrir ese
ese pecado nos hace llevar dobles vidas. Entonces nos conduce a la hipocresía. La rebeldía es una actitud casi obligada después del pecado. Es como una forma de autojustificarse y de ir contra lo establecido, como para no sentirse tan malo. Y también están los mecanismos de defensa. Eh, Usamos infinidad de mecanismos de defensa. Voy a mencionar algunos de ellos. No me puedo detener a tratarlos, pero bueno, creo que estamos familiarizados con muchos de ellos. Está la autojustificación, está la condensación, el desplazamiento, la proyección, la autocomplacencia, la autocompasión, está la negación, la racionalización, la disociación, la sublimación. Son todos mecanismos de defensa para cubrir el pecado, para no sentirnos tan mal con nosotros mismos. El hombre tiene como una inclinación a tratar de autojustificarse, de pensar que si aún se actuó mal, lo hizo por alguna razón que lo justifica. Entonces, es muy importante conocer esto y aprender a detectar señales tempranas del pecado para movernos en la dirección de la solución del problema. Sabemos que no hay sino una. La solución es precisamente la que no vemos en todos estos escenarios de este capítulo 3 de Bereshit. No hay una actitud de arrepentimiento, de humillación y de aceptar con humildad que se falló y que es digamos, el primer paso hacia la restauración. En ninguno. Esa oferta se hizo al hombre y se hizo a la mujer. No se hizo a la serpiente. A la serpiente, si vemos ahorita más adelante vamos a ver que con ella el procedimiento fue entrar directamente a la sentencia. Antes de pasar allá, pues existe también un tema bien interesante que también debemos o debemos reflexionar sobre ellos, que son las consecuencias del pecado, ¿cierto? Una cosa son las manifestaciones del pecado, ¿cierto? ¿De qué manera se manifiesta el pecado? Y la otra son las consecuencias del pecado. Y las consecuencias, ¿cuáles son? Bueno, nos roba el gozo, trae culpa, abre la puerta a otros pecados, produce temor, nos hace esclavos, nos hacemos esclavos del pecado, nos roba la confianza, trae daño físico, rompe nuestra comunión con Dios. En esencia, nos aleja de Dios, nos destruye y arruina nuestra relación con otras personas, esas personas que lesionamos con nuestras actitudes o con nuestras acciones. Es terrible, ¿cierto? Es doloroso. Desgraciadamente es nuestra naturaleza hasta que venga Mashiach y nos dé la libertad, momento en el cual tendremos semejanza a Él. ¿Se acuerdan que las dos cosas maravillosas que veremos o que recibiremos cuando Él regrese son que ya no tendremos relación con el pecado ni con la muerte? No experimentaremos tampoco corrupción. Por eso anhelamos de una manera tan ansiosa, digamos, su regreso, porque nada que nos duela más que romper nuestra comunión por el pecado. Y es en algunas ocasiones tan inevitable porque estamos todavía atrapados en esta naturaleza
débil que cae. Entonces, pero bueno, gloria al Padre que nos ha dado el recurso del arrepentimiento y de poner la sangre del Cordero sobre cada una de esas actitudes hasta que Él venga. Luego están los diálogos de Hashem con Adán. Están en Bereshit 3 del 9 al 12. Del 9 al 12 dice, mas Hashem Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces vemos varias cosas, algunos de los efectos que estábamos mencionando. Dice que él oyó la voz en el huerto y tuvo miedo, se sintió desnudo. Y otra cosa que vemos ahí es que él inculpa a la mujer. Él no, cuando él pregunta, recordemos que el Padre todo lo sabe. Entonces él sabía exactamente cómo habían sucedido las cosas. Entonces cuando el Padre pregunta, ¿dónde estás tú? El Padre lo sabe. Cuando él pregunta, eh, eh, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Esa era una oportunidad servida para uno agachar la cabeza y arrepentido confesar la falta. Pero en lugar de eso, él acusa a su compañera. En Bereshit 3:13 dice que Hashem Elohim dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer, y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y aquí vemos la misma actitud. Cuando Hashem pregunta, ¿qué has hecho? De nuevo, es una oportunidad servida, porque el Padre ya lo sabía todo. Él ya lo sabía perfectamente, ya sabía cómo había sucedido todo. Y esa pregunta es una invitación al arrepentimiento. Y en lugar de eso, la respuesta fue acusar a la serpiente. Entonces el Padre aplica las sentencias y empieza por la serpiente. Dice, para la serpiente no hubo pregunta, para la serpiente hubo directamente una sentencia, y es porque el Padre sabe exactamente. Primero que todo, estamos hablando de Satán. No se habla de una oportunidad de arrepentimiento para los ángeles caídos, ¿no? Porque ellos pues no tienen excusa, ellos vivían en la presencia del Padre. Ellos vieron, conocen al Padre, lo vieron en su esplendor. Entonces, no hay lugar al arrepentimiento para ellos. Y, y también, pues el Padre sabe la provocación de la serpiente, que fue la causante de esa tentación. Entonces dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Vemos aquí la sentencia de la que hablábamos acerca de que si él la está condenando a andar sobre su pecho, es porque entendemos que antes de este evento no era así con ella. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vamos a ver más adelante una revelación preciosa en esta sentencia. Luego dice, para la varona, está en 3:16, la sentencia para ella. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos,
y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esa fue la sentencia para la varona, ¿cierto? Y para el varón dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Esta era la sentencia para el hombre y para la tierra. Está ahí mismo en el 17 y el 18, porque dice que la tierra será maldita por causa del pecado de Adán. Y dice también que espinos y cardos te producirá. O sea, se supone que no había pinos y escardos y no había maldición sobre la tierra. Se supone que la tierra restaurada, en la tierra restaurada no habrá animales comiendo a otros animales, que es la condición que está en este momento. Eh, Recuerden que la palabra dice que la tierra gime esperando el momento de la redención. Wow. Aquí algo maravilloso y vemos la redención de Yehoshua y el Evangelio en estas tres figuras. Uno, la promesa del Mesías en Bereshit 3:15. Recuerdan que decía, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y entonces resulta que si nosotros vamos a las palabras en el lenguaje original usados, pues la palabra para simiente fue zerá, zerá que es semilla, semilla. Entonces, entre la semilla de la serpiente, que es quienes, todos los que se levantan en oposición al pueblo de Dios. Esa es la semilla de Satán, ¿cierto? Los hijos del mal. ¿Y cuál es la simiente de la mujer? Simiente, esa semilla hace referencia, recuerden que hace referencia a la semilla que sería colocada en el vientre de María, porque esa semilla es un cigoto, o sea, un óvulo ya fecundado que sería colocado en el vientre de la mujer, en el útero de la mujer, y que daría como resultado la venida de nuestro Mesías. Eh, Algo poderoso porque realmente la simiente hace referencia a, 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 la semilla y la mujer no produce semilla. La semilla es colocada en la mujer. Entonces, una clara mención a la venida sobrenatural de nuestro Mesías. Primera. La segunda dice, el primer sacrificio de una víctima inocente. Está en Bereshit 3:21. En Bereshit 3:21 habla de que y Hashem Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recordemos que la primera reacción del hombre fue cubrirse y cubrirse con hojas de higuera. Por supuesto, era un traje insuficiente ante la sensación de desnudez de ellos. Lo que podría cubrir las hojas de higuera pues era nada, ¿cierto? Y el Padre, como una primera muestra de lo que sería luego la redención por Yehoshua, pues sacrifica una víctima inocente y de las pieles de ese animal, pues construye esos vestidos que recibieron Adán y su compañera.
Entonces, otra mención poderosa, preciosa. Miren, en solo este capítulo ya llevamos dos menciones, dos referencias maravillosas a Yehoshua y su obra de redención por el hombre. Y luego está el nombre, dice que en Bereshit 3:20 dice, y llamó a Adán al nombre de su mujer Java, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ese nombre de Java se construye a partir de dos palabras. Una es vida, la otra es como la que provee vida, o sea, como dadora de vida. Y ese nombre pues hace referencia también a, primero que todo, esta primera mujer de la cual descendería todo el género humano, pero también de la mujer que daría a luz al Salvador del mundo y que daría salvación para el género humano. Entonces, dadora de vida, vida física, pero también a un futuro dadora de vida espiritual. Y aquí tenemos tres menciones bien poderosas, bien preciosas, en un nivel drash, en un nivel de alegoría de nuestro Mesías y su obra redentora. En este capítulo de Bereshit, este capítulo 3 que habla sobre la caída del ser humano. Luego dice en Bereshit 3, 22 y 24, 22 al 24 dice, y dijo Hashem Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Hashem del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hubiera sido desastroso que en la condición de, de corrupción por el pecado, el hombre hubiera tomado el fruto del árbol de la vida, porque hubiera vivido eternamente y en condición de pecado. Entonces, el Padre, sabiendo esto, pues envía a estos querubines para guardar el camino al huerto del Edén y al árbol de la vida. Y el hombre es echado de allí, echado de allí. La otra cosa es que entendemos que el huerto del Edén es sacado de la tierra, porque esos, esos frutos, esos árboles y todo lo que contenía el huerto del Edén, que fue traído desde la eternidad de un lugar de perfección, pues nada de eso se encuentra en este momento. Y a partir de la caída del hombre, pues, y habiendo cercado con querubines ese lugar, pues no tenía ya más sentido, no cumplía ningún propósito. Entonces, pues los arqueólogos han buscado incesantemente ese maravilloso huerto del Edén y no lo han encontrado ni lo van a encontrar porque no está aquí ya, fue retirado por el Padre porque de nuevo eh, todo lo que él hace cumple un propósito y al caer el hombre pues ya ese lugar de formación ya perdió su propósito. Entonces, eh, ahora voy a leer en forma corrida el texto para que ya ahora hilemos todo lo que hemos elaborado alrededor del texto. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Hashem Dios había hecho, la cual dijo a la mujer,
con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Hashem Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Hashem Dios entre los árboles del huerto. Mas Hashem Dios habló al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te dije, te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Hashem Elohim dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Hashem Elohim dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, Java, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Hashem Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Hashem Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Hashem del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hay una cuarta visión de Mashiach en este capítulo 3 de Bereshit, que no lo traté porque la había mencionado en el capítulo 2, en los comentarios que hice al capítulo 2 de Bereshit, y es el árbol de la vida. Miren que dice, hace aquí esta mención en el versículo 22, y dijo, Hashem Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y Mashiach es una figura también del árbol de la vida, como lo mencionaba, porque todo aquel que toma del fruto de él, come y vive para siempre. Y es maravilloso. Miren, 4
visiones maravillosas acerca de la presencia de Mashiach en este corto capítulo de 24 versículos. Y vemos 4 figuras muy claras de nuestro Mashiach y de su plan de redención, ¿cierto? Hay enseñanzas muy interesantes. Hay unos paralelos maravillosos que hemos visto, hemos aprendido sobre el pecado, hemos aprendido sobre nuestros enemigos. Me parece muy relevante, muy importante que conozcamos nuestros enemigos y cómo defendernos de ellos. Es doloroso eh, caer y a medida que avanzamos cada vez duele más el caer por el vencido por la tentación o por el pecado, de manera que tenemos que entender que como decíamos, hay ocasiones en las que hay que huir, hay ocasiones en las que hay que esgrimir la palabra y hay ocasiones en las que hay que resistir. La carne, el mundo y Satán. Y cuando estamos siendo probados, tentados allí, en cualquiera de estos 3 escenarios, pues sabemos que, como lo hemos mencionado en alguna otra oportunidad, hay una muy delgada línea, una línea delgada que es nuestro límite. Nosotros atravesamos ese límite y ya estamos en franca caída. Ya nosotros no queremos ser salvados. Si en ese momento llamara a alguien eh, para salvarnos de esa situación, luego de haber atravesado esa línea, quizás no contestamos el teléfono, quizás inventamos una excusa porque ya estamos y ni siquiera hemos llegado, ni siquiera todavía hemos caído, pero ya cruzamos el límite de no retorno. Y todos tenemos esa línea en cada una de estas pruebas y tenemos que conocerla. Un ejemplo, si por ejemplo alguien tiene dificultades con la bebida, el problema no es llegar al bar, el problema es que siempre el jueves ya te está llamando el amigo, ese que se dice amigo y que te está planteando la invitación. Cuando tú contestas esa llamada, ya estás atravesando esa línea. Y ni siquiera has llegado al fin de semana, pero ya tú estás en caída, estás precipitándote, estás en esa zona de no retorno. Entonces, antes de atravesar esa línea, hombre, no cuentes conmigo, no me llames. Si es para esto, olvídate de mí. No contestar esa llamada, no contestar esa llamada. Si es el mirar imágenes explícitas en la televisión o en la internet, lo que sea, pues no sé, será el estar solo mucho tiempo frente a la pantalla, es la hora, es el canal. eh, Cada uno sabe cuál es esa línea delgada después de la cual ya no hay retorno. Entonces, solo esta reflexión para todos, eh, para mí mismo, o sea, yo el primero, eh, tenemos que entender que todavía no hemos sido transformados, que estamos atrapados en un cuerpo que todavía cae y hasta que no venga Mashiach, tenemos que seguir estas pautas para protegernos, ¿cierto? El Señor nos conoce perfectamente. Él dice también que no,
que no seremos tan tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que él siempre dará con la tentación también la salida para que podamos soportar. Y entonces tenemos ese auxilio y tenemos que saturar nuestra mente en la escritura para poder resistir el momento de la prueba. Entonces, hasta aquí los comentarios de la escritura. Dios el Padre los bendiga. Los veo esta tarde en el servicio. Shabbat Shalom. Un abrazo para todos.